verlos en esta mañana. Les doy una cariñosa bienvenida a quienes se están conectando en esta hora a través de nuestras redes sociales. Esperamos que las bendiciones del Señor les alcancen allá donde ustedes están. Es un privilegio poder cada sábado abrir la palabra del Señor para aprender más de Él. Y creo que este micrófono me impide ver a los hermanos de allá un poquito, así que lo colocamos un poco más allá. Hemos venido hablando de un tema muy importante, consideramos, para la iglesia y para el pueblo de Dios en este tiempo, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a veces nosotros pensamos que Satanás se hace muy evidente, pero él no quiere hacerse evidente. Él quiere esconderse, él quiere camuflarse, él quiere manifestarse de formas que nosotros no lo podamos identificar. Y por eso tenemos que algunas veces identificar ciertas cosas que no andan bien entre nosotros. Y hemos venido hablando acerca del papel que tiene la obediencia en el camino de la salvación. Y permítame mencionarles un pensamiento que en la revista Ministry de 1993 escribió. Voy a tener que cambiar el micrófono. Escribió el doctor George Knight en la revista Ministry. Él escribió lo siguiente: la mayoría de los fundadores o pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. Bueno, no vamos a hablar hoy de la doctrina de la Trinidad, pero queremos mencionar que el Dr. Knight fue un profesor emérito de la Universidad de Andrews, fue la persona más influyente hasta en el 2014. El Dr. Knight era reconocido como el más influyente teólogo de la Iglesia Adventista, y esto tuvo una esfera de influencia extraordinaria en los 30 años anteriores. Y él escribió esto que me llama la atención, me llama poderosamente la atención. El Dr. Knight es un historiador. Él tiene su especialidad en historia de la iglesia adventista, y él llega a la conclusión de que si los pioneros hoy se levantaran, no pertenecerían a la iglesia adventista, porque las creencias que hoy tenemos, al parecer, son diferentes de las que nuestros pioneros tuvieron. Y él menciona una de ellas, entre ellas la Trinidad. La iglesia a través de los años ha ido evolucionando, digámoslo así. Entre las ideas de evolución teológica de la iglesia, hoy tenemos una creencia de que nosotros somos salvos aparte de nuestra obediencia, que la obediencia es simplemente el fruto de haber sido salvos. O sea, que la salvación es una cosa y la obediencia es otra. Y mis hermanos, eso se ve reflejado en la decadencia espiritual de nuestra época, que se manifiesta en general en el mundo cristiano, incluso dentro de nuestra iglesia, de tener todos los beneficios que Dios ofrece, pero sin ninguna de sus condiciones. Las actitudes comunes es: Señor, haznos buenos, pero no vamos a tomar los medicamentos. Doctor, cúranos, pero no vamos a tomar los medicamentos. Y queremos seguir explorando si eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Y el primer concepto que vamos a tratar en esta mañana es el aspecto de fe, el concepto de fe. La mayoría de las Biblias, cuando abrimos la palabra del Señor y encontramos la palabra fe, la mayoría de la Biblia la traducen como creer o creencia.
Pero la fe, mis hermanos, es más que una creencia mental. La palabra en el griego incluye el confiar y la disposición para obedecer a la persona en quien uno confía. Así que la salvación no es simplemente creer, es más que creer, es confiar. Y más que confiar es en la disposición de obedecer. La disposición de obedecer. Por lo tanto, en la Biblia, el confiar y obedecer es lo mismo. En la Biblia, el creer y el obedecer es lo mismo. No se pueden separar. No hay separación entre el creer, el confiar y el obedecer. No las podemos separar. El Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a quienes le obedecen. Pueden buscarlos en sus Biblias, Hechos 5:32. Aquí el Pedro dice que el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. Este texto establece que debo obedecer para recibir el Espíritu Santo. Pero también el Señor Jesucristo dijo que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? San Juan 15:5, el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Y Romanos 8:26, el apóstol Pablo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que aquí tenemos una paradoja. En primer lugar, Pedro dice que el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. Luego el Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice que el Espíritu Santo intercede y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo resolvemos el dilema? ¿Cómo resolvemos ese dilema? Mucho más cuando nosotros decimos que la obediencia, hoy creemos que la obediencia viene después de la salvación, que nosotros podemos obedecer porque hemos sido salvos, y eso es lo que queremos resolver. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 2, mis hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8. Abran sus Biblias conmigo, por favor. Efesios, el capítulo 2, versículos 6 al 8. Un texto muy conocido. Y dice: 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que percibo aquí es que la salvación se da en eventos simultáneos. La gracia de Dios no me alcanza si no tengo fe, porque Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero la fe no se puede separar de la obediencia, porque verdadera fe involucra la obediencia. Indudablemente que cuando Pablo dice que no por obras, se está refiriendo Pablo a mis obras, a mi obediencia. Pero una cosa son mis obras y mi obediencia, lo que yo quiero hacer por mí mismo, y otra es la obediencia que es producto de la fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible alcanzar la salvación. Entonces, sin fe no puedo recibir el Espíritu Santo. Sin obediencia no puedo recibir el Espíritu Santo. Lo que me dice a mí que la salvación que el Señor quiere darnos se sucede en eventos simultáneos. En eventos simultáneos. Es bien interesante que cuando el cristiano, a medida que avanza en la fe, a medida que avanza en el camino de la vida cristiana, cada paso del proceso de la preparación para el reino de los cielos, de la preparación para la salvación, es un acto de fe. Tiene que ser un paso de fe que incluye la obediencia. Para que esto sea posible y que esa fe sea genuina, la Biblia dice que la fe tiene que provenir de Dios. Pablo dice aquí en Efesios que la fe es un don de Dios
y no viene antes de la salvación. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la Biblia. No soy salvo primero y después ejerzo fe. Debo ejercer fe para la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero cuando vamos a definir lo que es la fe, nos damos cuenta que la fe no es simplemente una creencia, sino que es una confianza, y fe también incluye la obediencia. Es una disposición para obedecer. Cuando decimos que la obediencia es fruto de la salvación, es una verdad a medias. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a San Mateo, por ejemplo. San Mateo, el capítulo 19. Vamos a abrir la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos debe decir y no nuestros propios conceptos teológicos. Versículos 17 y 21. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es muy interesante la secuencia de esta parte de la palabra del Señor. Esto porque el joven se acerca y el Señor le dice lo que él debe hacer para que sea un discípulo de Jesús. Si el joven hubiera obedecido a la orden de Jesús, Dios inmediatamente, el Señor Jesucristo inmediatamente lo hubiera habilitado para cumplir con la orden del Señor. Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes. Pero él dijo: no soy capaz de vender todo lo que tengo, no soy capaz de entregar todo a los pobres, no soy capaz de hacer eso y luego venir a seguir al Señor. Y no llegó a ser discípulo de Jesús porque no aceptó las condiciones que el Señor le mencionó. Así que en este texto vemos que hay una condición. La obediencia aquí venía antes de poder seguir a Jesús. Vamos a Lucas 9:23. San Lucas 9:23. Otro texto interesante de la palabra del Señor. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La secuencia del pensamiento escritural nos da la idea de que había una condición previa para poder seguir a Jesús. ¿Cuál era? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Vamos a ir a otro. San Mateo, el capítulo 7. San Mateo, el capítulo 7, el versículo 13. Dice, estas son palabras de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que yo veo aquí una serie de elementos muy importantes que me dicen que no propiamente la salvación viene primero y después viene la obediencia, ¿verdad? No hay indicio en estos textos de que primero viene la salvación y luego viene la obediencia. Más bien veo condiciones. Desde el punto de vista bíblico, la obediencia ni está primero ni está tampoco a lo último. La sierva del Señor dice que todas nuestras órdenes, que todas las órdenes de Dios son habilitaciones. Cuando Dios nos dice algo y nosotros creemos a lo que el Señor dice, somos habilitados para cumplir con lo que el Señor nos ha dicho. Por ejemplo,
Si el Señor me dice, amarás a tu enemigo, y yo lo creo, y yo lo acepto, soy habilitado por el poder de Dios para amar a mi enemigo. Nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios sin la regenerante gracia de Dios. Pero, mis hermanos, Jesús está en nuestra búsqueda deseando hacernos conductos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, noten, mis hermanos, que por lo menos la fe, según el apóstol Pablo, es un ingrediente previo a la salvación. O por lo menos es un ingrediente simultáneo al proceso de la salvación, al camino de la salvación. Ahora, estamos tratando eso porque hemos visto que la tendencia hoy es a pensar que la obediencia no es elemento necesario para la salvación. Y vamos a explicar lo que significa algo que es necesario o algo que es suficiente. Y esto se debe a que en la página 113 del libro, escrito por nuestros eruditos, de nuestros hermanos de Andrews, dice: la obediencia y las buenas obras siempre serán importantes, pero nunca lo suficiente como para ser necesarias para nuestra salvación. Vuelvo a leer este pensamiento que es supremamente importante. La obediencia y las buenas obras siempre serán importantes, pero nunca lo suficiente como para ser necesarias para nuestra salvación. Lo que están diciendo aquí nuestros hermanos es que no importa cuánto usted obedezca, esa obediencia no es necesaria para su salvación. Es lo que entiendo, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre algo que es necesario y algo que es suficiente? Nuestros hermanos dicen, bueno, es la gracia de Dios la que es suficiente, es la sangre de Cristo la que es suficiente, y por lo tanto es la única condición para entrar al cielo, la sangre de Cristo. Eso es lo que queremos tratar de entender. Debe cumplirse, para que algo sea necesario, es que debe cumplirse una condición para obtener el efecto deseado. Por ejemplo, cuando usted va a prender un carro, el carro suyo debe tener por lo menos gasolina, ¿cierto? La batería debe estar en buenas condiciones. Usted necesita tener una llave para poder prenderlo, o por lo menos que el botón que usted ahora aprieta esté funcionando para que haya ignición. Eso es elementos, condición necesarias. Pero una condición suficiente sería que el carro está en perfectas condiciones. Usted lo acaba de sacar del taller o lo acaba de sacar del dealer y entonces está en excelentes condiciones. Hay una condición suficiente. El carro está en muy buen estado. Decimos que la obediencia es una condición necesaria para la salvación, pero la obediencia no es suficiente en sí misma para salvarme. ¿Por qué? Vamos a verlo. En la salvación hay dos elementos que son muy importantes, y estoy hablando un poquito complicado en esta mañana, pero luego desenredamos el asunto. Hay dos elementos muy importantes en la salvación, y Dios lo ha hecho así. Uno es objetivo, o sea, externo a nosotros, y otro es subjetivo, es interno a nosotros. Todo lo que Dios hace por nosotros es objetivo, es externo a nosotros. La sangre de Cristo es suficiente para salvarme, es verdad. Es el elemento objetivo de la salvación. Es a través de la sangre de Cristo que yo puedo recibir el perdón de los pecados. Es a través de la sangre de Cristo que al aceptarla, que yo puedo recibir el Espíritu Santo. Pero en ese elemento objetivo no es todo. Se necesita el elemento subjetivo,
Y en este caso soy yo el elemento subjetivo. Yo necesito abrazar por completo ese sacrificio y creer en ese sacrificio y cumplir las condiciones que requieren el aceptar a Jesús como mi Salvador personal. El aspecto objetivo de mi salvación es la sangre de Cristo, que está fuera de mí, es por su gracia. Pero el aspecto subjetivo es todo mío. Yo debo escoger aceptar lo que significa su vida y su muerte. Entonces, no hay méritos en la obediencia, porque hoy los teólogos nos están diciendo que si la obediencia es una condición para la salvación, significa que es meritoria. Y no puede haber méritos. Nosotros no podemos ganar por nuestros méritos ni por nuestra obediencia a la salvación, porque los méritos de mi obediencia vienen a través de Jesús. Sus méritos son de suficiente valor para salvarme, pero esa es solo una parte de la salvación. Dios ha dispuesto que mi obediencia es también necesaria. La sangre de Jesús es suficiente para salvarme, pero Dios ha dispuesto que mi obediencia es también necesaria, y lo vamos a ver ahora. Traduzcamos eso al español, porque posiblemente he estado hablando como en griego. Todo se ve traducido a una vida de obediencia. Elegir obedecer por la gracia de Dios, aunque no sea suficiente, es necesario. Esa es la diferencia entre lo que sostienen nuestros eruditos. Ellos dicen que la obediencia, aunque es importante, jamás será suficiente para ser necesaria. Vuelvo a repetir, nuestros eruditos hoy dicen que la obediencia, aunque es muy importante, jamás será suficiente para ser necesaria para nuestra salvación. Página 113 del libro God, Character and the Last Generation. Es un libro escrito por 12 eruditos, los más importantes de nuestra iglesia ahora. Si la obediencia no es suficiente y no es condición para mi salvación y no es necesaria para mi salvación, entonces ahí entramos en un callejón sumamente peligroso, porque Satanás va a aprovechar estos conceptos en mi mente de muchas maneras. Por ejemplo, Satanás podría susurrar a mi oído: mira, guardar los mandamientos es muy importante, pero no son necesarios para tu salvación. Sí, guardar el sábado es importante, pero relájate, no es necesario. Lo que es necesaria es la sangre de Cristo, es lo que es suficiente. Los principios de salud sí son importantes, pero no son necesarios. Relájate. La santidad, ser santo, sí es muy importante, pero por muy santo que seas, no es necesario para tu salvación. Y podríamos seguir la lista, mis hermanos, podríamos seguir la lista. Página 114. Lo que escriben nuestros hermanos dice: las conclusiones son claras en que la obediencia a Dios, aunque requerida del creyente, jamás o nunca, en el inglés es never, ¿cierto?, jamás debe ser considerada una condición para la salvación de alguien. Estoy leyendo textualmente. Las conclusiones son claras en que la obediencia a Dios, aunque requerida del creyente, jamás, nunca debe ser considerada una condición para la salvación de alguien. Tal argumento insinúa que la obediencia humana añade algo al sacrificio suficiente de Cristo.
Toda obediencia humana, por buena y sana que sea, está manchada por el egoísmo humano y no merece nada a los ojos de Dios. Esta última parte también tenemos que considerarla, porque nuestros hermanos en todo el libro nunca abordan la muerte a la vieja naturaleza y la vida en la nueva naturaleza, en la naturaleza divina. No lo abordan. Por lo tanto, ellos consideran que siempre va a quedar el egoísmo pendiente. Y viene a mi mente solamente un pensamiento de la sierva del Señor que dice: la vida cristiana no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva, y eso solo puede hacerse a través de la obra del Espíritu Santo. La hermana Joy habla de muerte al yo, de muerte al egoísmo. Es el proceso, es el fruto real del Evangelio. Entonces, en esta declaración, los hermanos introducen que la obediencia es requerida, y nosotros en el tema anterior nos dimos cuenta que no podemos separar mucho condición de requerimiento. Tratamos de mirar en el diccionario y en todas partes, y cuando se requiere algo es porque es una condición. Por ejemplo, por venir nada más una historia a mi mente en la parábola de la fiesta de bodas, fue una condición que la persona tuviera el vestido de bodas, o fue requerido, que es igual, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante ahora. Si nosotros se insinúa que añade algo al sacrificio de Cristo, porque el concepto realmente del libro es llevarnos a la reforma del siglo XVI, y es decir que no necesitamos que la iglesia sea sin mancha y sin arruga antes de la segunda venida de Cristo, porque el concepto de la última generación es que el Señor tendrá un pueblo que vivirá y que habrá tenido la imagen de Dios plenamente en su vida, y por lo tanto el Señor puede venir. Eso es lo que se quiere combatir, pero estamos hablando concretamente del factor de la obediencia. Ahora ellos dicen que si la obediencia es necesaria para mi salvación, significa que yo estoy añadiendo algo al sacrificio de Cristo. Vamos a ver si eso es verdad. Por eso mencionamos antes que una cosa es algo que es suficiente y algo que es necesario. Pienso que en el tema pasado nosotros abordamos que no hay méritos en la obediencia para alcanzar la salvación. La razón es que la suficiencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:5. El hombre es habilitado por Dios para la obediencia. Es Dios quien produce el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nadie puede alardear una obediencia cuya suficiencia no proviene de sí mismo. Ahí es donde cabe la expresión del apóstol: no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, Efesios 2:9 y 10. Ahora, cuando nuestros hermanos dicen que si la obediencia fuera necesaria para la salvación, añadiría algo al sacrificio de Cristo, ¿es la respuesta de fe, me pregunto, una añadidura a lo que el Señor ha hecho por el hombre? Porque siempre una respuesta de fe incluye la obediencia. Cuando yo ejerzo fe en el Señor, estoy añadiendo algo al sacrificio de Cristo. ¿Es la fe una añadidura? No creo que sea una añadidura. ¿Es una condición necesaria para la salvación? Ahora, veamos un poco cómo el Señor trazó el plan en su relación con las criaturas. ¿Cómo se relaciona Dios con las criaturas? Noten lo que dice Patriarca y Profetas, el capítulo 1. Dice la sierva del Señor: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de un perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas que el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter, no haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan obedecerle, para que puedan servirle voluntariamente. Este texto de la sierva del Señor me dice lo siguiente: Dios, aunque es suficiente, tiene en cuenta a la criatura. En el cielo
Hubo condiciones para Lucifer y toda la hueste angélica, por ejemplo. ¿Cierto? No simplemente el Señor dijo, aquí todos van a obedecer, sino que tuvo en cuenta la disposición de Lucifer y de sus criaturas. Con Adán y Eva hubo condiciones. Génesis 2, 16 y 17 me dice la palabra del Señor que le dijo, coman de todos los árboles menos del que está en el centro del huerto. Siempre hubo condiciones. La gracia era tan abundante en el Edén. El amor prodigado por el Señor, por la divinidad para Adán y Eva era tan abundante que parecía que no hubiera lugar para nada más. Pero Dios siempre ha dejado el lugar para el libre albedrío, para que usted pueda elegir, para que usted pueda escoger. Aunque la gracia de Dios sea abundante, nunca la gracia es tan abundante que no le permita a usted elegir. En el pacto con Abraham, en los capítulos 15 y 16 de Génesis y 17, en el pacto con Abraham, Dios colocó condiciones. Si lo leemos, lo vemos. Y la hermana Elena de White dice que la Biblia está llena de condiciones. Fe y Obras, página 115. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí hay condiciones, dice ella, y la Biblia está llena de condiciones. No podemos decir que no hay condiciones. Parece, mis hermanos, que a la divinidad no le choca relacionarse con la criatura. Pero siempre que se relaciona con la criatura, a pesar de su infinito amor, a pesar de su infinita gracia, siempre nos coloca condiciones. Y el cielo no ve esto como una añadidura, ni le molesta como si eso fuera una añadidura. Y en la relación entre Dios y el hombre, el Señor escoge y el hombre escoge. Y en el plan de la salvación también está el factor Dios, enorme, grandioso, lleno de amor. Dice la Biblia, se entregó por nosotros mismos. Y está el factor de la criatura. Ambos son decisivos. Si el hombre rechaza, el plan de salvación se echa a pique. Jesús no vino a morir en la cruz simplemente para demostrar ante el universo que el hombre, como Dios lo creó, podía guardar la ley. Eso lo dice la ciudad del Señor. Pero eso no fue lo suficiente. No, la cruz, aunque es el centro del Evangelio y aunque es la ofrenda, no es todo el plan. Si eso hubiera sido todo, ya el Señor tendría que haber venido. Si en la cruz del Calvario ya el Señor demostró ante el universo que Dios es amor, pues Él ya debería haber puesto fin al pecado. Pero no es así, porque la Biblia dice que el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscarme a ti y a mí también. Y cuando el Señor me busca, necesita de mí una respuesta. Y esa respuesta es una condición. El rol del hombre, del libre albedrío, es tan importante ahora como lo fue en el Edén. Cuando el hombre pecó, fue porque ejerció su libre albedrío y rompió la condición que el Señor le había dado para permanecer en el Edén. Así que el cristianismo es más que una cuestión de las elecciones que ha hecho Dios. Dios es el autor del plan de la salvación. Dios es el autor de un plan extraordinario, pero los redimidos también son importantes. Nuestro Padre Celestial ha hecho posible que elijamos a Él, pero aún así nosotros elegimos. La gracia de Dios, aunque es infinita, no es irresistible. Vuelvo a repetir esto, porque algunos dicen, no, cuando tú crees en el Señor y te entregas a Él, ya estás salvo, ya el Señor te ha salvado.
porque su gracia nos alcanza. Sí, pero la gracia de Dios no es irresistible. Si la gracia llegara a ser irresistible, entonces dejaría de existir el libre albedrío. Y si la gracia de Dios es irresistible, entonces ninguno se perdería. Si el Señor primero salva y después yo cumplo con las condiciones y después yo obedezco, entonces la gracia de Dios sería irresistible y entonces ninguno se perdería. Por eso, tan pequeño como puede ser el papel del hombre, es crucial en el plan de la salvación. Y el Señor lo sabe y no se siente celoso. No es una añadidura. La obediencia al hombre no es una añadidura en el plan de Dios. Es una condición importante y es una condición necesaria. Al contrario, la Biblia nos dice que Dios quiere que nosotros lleguemos a reflejar su imagen y que hagamos su voluntad. La Biblia no dice algo muy distinto. La Biblia dice algo muy distinto a lo que se nos pretende enseñar. Los poderosos esfuerzos de nuestros padres para salvarnos no se llevan a cabo aislado de nosotros. El cielo no está trabajando aislado de nosotros. Porque el doctor George Knight abrió el camino, porque él dice que el conflicto es entre Cristo y Satanás. Nada más, ¿cierto? Al contrario, el conflicto nos involucra. Y el Señor coloca delante de nosotros la vida y la muerte. Nos invita y nos urge para escoger la vida y espera por nuestra decisión. Vamos a ir ahora a lo que dice la sierva del Señor. ¿Qué dice la sierva del Señor en cuanto a si la obediencia es necesaria o no para la salvación? Y por lo tanto, si es o no una condición. La sierva del Señor tuvo un sueño. Ella escribe: estaba asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta de que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y decidí escribirle. Así que eso ya pasó antes, ¿verdad? Así que el Señor vio a alguien, no lo voy a mencionar, que estaba enseñando muy parecido a lo que hoy nos quieren enseñar. Y el Señor le presentó la visión y ella decidió escribirle: usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. ¿Hay condiciones para recibir qué? La justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Hay condiciones, dice la sierva del Señor. Si bien es cierto que las buenas obras no salvan ni una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Muy bien, otro texto de la sierva del Señor. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos tratar de ser perfectos en Cristo. Ni siquiera por un pensamiento podría nuestro Salvador ser llevado al poder de la tentación. Había guardado los mandamientos de su Padre y no había pecado en él que Satanás pudiera usar para su ventaja. Y ella ahora agrega: esta es la condición en la que se debe encontrar a aquellos que se mantendrán en pie en el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 633. Ella está hablando de condición, ¿cierto? Otro pensamiento de Primeros Escritos, página 71. Aquellos que reciben el sello del Dios viviente y sean protegidos en el tiempo de prueba deben reflejar la imagen de Jesús completamente o plenamente, porque la palabra en inglés es fully. Okay.
Cuarto y último pensamiento. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. El Camino a Cristo, páginas 60 a 62. Vamos a considerar rápidamente este pensamiento de la sierva del Señor. Primero, ella dice que hay una condición para alcanzar la vida eterna. Es la misma de siempre, la misma que fue desde el Edén hasta ahora. Muy bien. Segundo, la sierva del Señor dice que esa condición es perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Bueno, nuestros hermanos jesuitas dicen que no se puede alcanzar la perfecta obediencia, que no hay completa santificación antes de la segunda venida de Cristo. Será otro estudio que vamos a hacer. Tercero, la sierva del Señor dice en esta declaración que si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior, peligraría la felicidad de todo el universo. Cuando yo digo que no hay condiciones, que la obediencia no es una condición para alcanzar la vida eterna, estoy poniendo en peligro la felicidad y la salvación de la iglesia aquí en la tierra. Y si los ángeles creyeran lo que yo estoy diciendo, yo estaría poniendo en peligro la felicidad de todo el universo, lo que dice aquí la sierva del Señor. Cuarto, la sierva del Señor dice que con estos conceptos de que la obediencia no es necesaria como condición de salvación, se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria. Y apreciados hermanos, si la Odisea acepta esos conceptos, la puerta se ha abierto para el pecado y la miseria. Me duele el corazón tener que hablar en esos términos, pero es tanto lo que está en juego que es imposible no hablar. Los que creemos que Dios tiene condiciones para la vida eterna, no debemos desesperarnos, porque algunas veces pensamos, pero mire cómo estoy, ¿cierto? Dios ha hecho provisión abundante para usted y para mí. Dios ha hecho provisión abundante para usted y para mí. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Que su experiencia y mi experiencia, mis hermanos, sea esa en esta mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno y que podamos, mis hermanos, pedirle al Señor el discernimiento que necesitamos todos nosotros para estos momentos tan llenos de peligro, y que Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco.